todos entonces ubicados en nuestro libro de comunicación y lenguaje en la página 14 y acá nos dice, hoy vamos a hablar acerca de la idea clave de un mensaje oral. Voy a preguntarle, recuerden que cuando les pregunte pueden encender su cámara y su micrófono. A ver, Franklin, respóndame, ¿qué es un mensaje oral? Es cuando nos comunicamos por la voz. Muy bien, gracias Franklin. Acá nos dice que los mensajes, hemos estado hablando de esto, ¿verdad? Los mensajes es aquello que queremos transmitir. Vimos también que pueden ser verbales, no verbales y mixtos. Esto lo aprendimos en la clase anterior. Hoy vamos a centrarnos en lo que son los mensajes orales, que como bien ya lo dijo Franklin, son mensajes que se dan a través del habla o a través de nuestra voz. Entonces, nos dicen que estos mensajes tienen como una secuencia o un orden en el cual nosotros debemos llevar para poder realizarlos. Quiero que lean juntamente conmigo acá en su libro donde dice ideas claves en mensajes orales y nos dice, los mensajes hablados tienen un principio, un desarrollo con cambios internos y un final. ¿A qué se refiere esto? Cuando usted inicia una conversación o está hablando con alguien, va, como nos lo indica ahí, está iniciando algo y conforme se va dando esa conversación, va sacando otros temas, otras palabras o palabras que permiten continuar con esa conversación. Y al final debe de tener, debe terminar con una palabra, ¿sí? Para indicar que se ha finalizado ese mensaje. Acá nos dice que las palabras, muy bien, acá nos dice que las palabras que nosotros podemos agregar al inicio cuando empezamos a hablar con alguien son, en primer lugar, para empezar, lo primero. Estas serían tres palabras claves que nosotros utilizamos para poder iniciar una conversación o para poder iniciar un mensaje cuando usted desea comunicar algo. Entonces, cuando yo les estoy diciendo, en primer lugar vamos a trabajar aquí, este es el inicio de mi mensaje. O si yo les digo, lo primero que vamos a hacer, también acá estoy colocando esta palabra que nos da a entender que estoy iniciando a decirles o a explicarles algo. Pero después de que nosotros decimos estas palabras, viene como el desarrollo o la continuación, que es explicar lo que yo deseo o lo que estoy dando a comunicar a otra persona. Y las palabras que utilizamos acá serían, ustedes lo pueden ver también acá en su libro, dice seguidamente, después, ahora, por otro lado, al contrario. Aquí tenemos más palabras con las cuales podemos continuar nuestra conversación o lo que estamos indicando. Serían entonces estas palabras, seguidamente, después, ahora, por otro lado o al contrario. Son 5 palabras que nos indican a nosotros que la persona que está hablando o que está transmitiendo el mensaje va a continuar o nos va a explicar algo más de lo que está hablando. Y cuando usted termina la conversación, las palabras que utiliza es finalmente, cuando usted escucha esto, finalmente usted sabe que ya está por concluir lo que la persona está hablando. O cuando dice en resumen, porque ya entonces va a englobar todo para terminar lo que esta persona ha dicho. Entonces nos damos cuenta que los mensajes no solamente nosotros los hacemos de forma oral, sino que llevan una secuencia, un orden, y que muchas veces lo hacemos sin saber que estamos realizando todo este proceso ordenado de cómo debe de ir un mensaje oral. Situémonos acá en el libro donde vemos a una maestra con 2 estudiantes, ¿sí? Les voy a mostrar a los que no tienen.
Acá, en esta parte, hay una maestra con dos estudiantes y acá nos relata la historia o un fragmento acerca de lo que está sucediendo. Es como un ejemplo. Se los voy a leer. Ustedes también pueden leerlo juntamente conmigo. Y dice el ejemplo. Lo primero es hablar con el maestro. Acá se están poniendo de acuerdo estos estudiantes y dice algo. Lo primero es hablar con el maestro para que autorice el viaje a la sierra. Es el inicio. Dice, después tendremos que organizar todo con los compañeros. A partir de eso podemos hablar con nuestros padres para que nos den permiso. ¿Se dieron cuenta? Utilizó la palabra después, es como para dar continuación. Luego sería recomendable que investiguemos sobre el lugar para conocer los riesgos. Aquí también está todavía continuando esta persona con lo que están organizando. Y después dice, por ahora empecemos a dividirnos tareas y así abarcar más cosas en menos tiempo. Y por último concluye y dice, bueno, a trabajar se ha dicho. Y ahí es donde finaliza la organización que ellos están teniendo. Entonces nos damos cuenta que en la conversación o en el mensaje que estamos transmitiendo tiene un inicio, tiene un desarrollo, que es lo que se organiza o es lo que usted está transmitiendo, y también tiene un final. Entonces recordemos esto, los mensajes tienen un inicio, un desarrollo y un final que debe de llevar una secuencia ordenada para que se pueda entender el mensaje, para las personas que son receptores puedan captar el mensaje y asimismo, como mencionábamos en la clase anterior, pueda tener una reacción o al momento de que usted recibe un mensaje va a reaccionar de la manera o a dar respuesta a lo que le están indicando. Hasta abajo de nuestro libro nos dice que hay palabras claves en la realización de tareas. Cuando a nosotros nos indican algo, vamos a realizar lo que hemos escuchado o lo que hemos entendido, pero también esto debe de llevar un orden. Voy a pedirle de favor a Luis Daniel, si ya tiene ese libro, que me lea por favor ahí donde dice, luego el título, palabras clave en la realización de tareas. Léame ese párrafo. En ocasiones los mensajes orales tienen el fin de orientar en la ejecución de una actividad o tarea. Una tarea es cualquier obra o trabajo y es importante poner atención a detalles que facilitan la realización de estas actividades, como términos que indican secuencias, posición o dirección. Muy bien, gracias Luis Daniel. Entonces nos damos cuenta, acá nos dice que cuando usted lleva un orden de los mensajes, estos mensajes también ocasionan una tarea o la manera en la cual usted va a realizar lo que se le está indicando. Cuando yo les digo o les indico una tarea, les digo, por ejemplo, vamos a hacer un álbum, es un ejemplo, vamos a hacer un álbum de los animales acuáticos. Les empiezo a indicar. En la parte de arriba o en la parte superior escriben el título, luego un pequeño resumen, una imagen. Ahí estoy dando las indicaciones o la manera en cómo se va a realizar este trabajo. Y ustedes entonces también van entendiendo y van captando lo que quiere transmitir esta persona. En este caso sería yo. También, cuando inicio el mensaje les digo, lo primero que tienen que hacer es colocar el título y la imagen. ¿Cuál era la palabra de inicio? Cuando yo dije lo primero. Y si yo digo, después debe agregar carátula. Aquí estoy continuando, cuando digo después, estoy continuando con el mensaje, profundizando algo que yo quiero recibir. Y después les digo, finalmente se entrega el día viernes. Ahí vemos cómo lleva secuencia ordenada nuestro mensaje, pero también está utilizando lo que es
la posición o cómo uno desea recibir ese trabajo o esa tarea. Pero vamos a leer en la parte de abajo para que ustedes me puedan entender un poquito mejor. Le voy a pedir de favor a Regina, no sé si tiene su libro ya para que pueda leer, donde dice secuencia, este párrafo rosadito, me aparece ahí. ¿Sí? Regina, ¿tenemos nuestro libro? Sí, señor. Muy bien, leamos donde dice secuencia en el cuadro rosado que aparece ahí. Términos que indican una sucesión de pasos ordenados y continuos que dependen de uno del otro. Primero, luego, segundo, después, seguidamente, por último, a continuación. Muy bien, gracias Regina. Acá nos vuelve a mencionar las palabras que nosotros debemos de utilizar para llevar una secuencia ordenada o una secuencia lógica al momento de querer dar a conocer un mensaje y que las otras personas nos puedan entender. Un ejemplo aparece en la parte de abajo y nos dice, para empezar, guarden sus libros, cuadernos y útiles. Luego, saquen su libro de lectura. Después, busquen el cuento La ciudad de la orilla del mar. Seguidamente, lean la historia de forma silenciosa y por último, redacten un final diferente que ustedes hubieran preferido. Acá vienen palabras claves en las cuales nos indica el inicio, el desarrollo, que son las indicaciones, lo que nos están dando a entender, y el final, la conclusión de cómo se debe de realizar. Pero veamos ahora donde dice posición. Adric, no sé si ya tiene su libro para que me lea la parte rosada, ese otro cuadro rosado que está ahí donde dice posición. Términos que indican posición en el espacio o que indican la dirección hacia donde moverse o desplazarse arriba, abajo, adentro, a la derecha, hacia atrás, en la esquina superior derecha. Muy bien, gracias. Acá, cuando nos habla de posición, es cuando se nos está indicando, por ejemplo, al momento de realizar colóquenlo en la parte de arriba. Ustedes ya saben que va en la parte superior de la hoja. Si les dicen en el centro, ustedes saben que lo tienen que hacer ahí. O incluso cuando ustedes levantan algo, su mamá les dice, colóquelo arriba de la mesa o colóquelo ahí en ese mueble. Nos están indicando la posición en donde nosotros vamos a ordenar cada una de las cosas. Y si estamos escribiendo o estamos hablando, también estamos indicando dónde va a ser el orden o dónde se debe de colocar cada objeto o cada elemento que usted esté hablando dentro del mensaje. Incluso podríamos ver cuando nosotros quedamos de juntarnos con alguna persona, nos dice, bueno, voy a esperarte en el centro de la ciudad. Usted ya sabe entonces y va y se dirige hacia el centro. Estamos recibiendo un mensaje que nos indica la posición, el lugar o en donde nosotros debemos de situarnos o encontrarnos en ese momento. Acá el ejemplo nos dice, coloreen la figura de la esquina inferior derecha de la hoja. Tracen una línea punteada hacia arriba, circulen el número que está dentro de un rombo, tracen una línea gruesa, una pulgada hacia la izquierda de la línea y dibujen un rombo en el centro del rectángulo. Todas estas son indicaciones que nosotros recibimos normalmente y que nos sirven para poder realizar las cosas conforme nos las están pidiendo. Entonces nos damos cuenta que es indispensable que usted reconozca las palabras claves que se dan en inicio, final y desarrollo, y de igual forma la posición que nos indica cómo nosotros vamos a trabajar cada una de las cosas que también nos estén indicando. ¿Tenemos alguna duda con esto?
No, señor. ¿No? No, ¿Estamos señor. claros? Muy bien. No, señora. Ok. Vamos a realizar nuestra actividad para ver si hemos aprendido, a ver cómo la realizamos. No, señor. Muy bien. En la página 15 de su libro aparece lo que son actividades. Vamos a la número 1. Nos dice, lee el fragmento de una conversación y extrae las palabras que marcan inicio, cambios, es decir, el desarrollo, cambios y final de un mensaje oral. Completa el esquema. Acá nos viene, ¿sí? Un fragmento quiere decir, y nosotros vamos a leer lo que nos relata acá, y luego están 3 cuadros en la parte de abajo donde dice inicio, cambios y final. Les voy a mostrar acá para los que tenemos acá inicio, cambio y final. Acá vamos a ir agregando las palabras que ustedes consideren que se utilizaron para iniciar, para hacer un cambio o para continuar con el mensaje, y las palabras para finalizar ese mensaje. Los que tienen su libro, lean y empiecen a escribir las palabras en el orden o en el lugar que les corresponde. Los que no tienen su libro, en el cuaderno de comunicación, háganme un cuadrito, ¿sí? Un cuadro que lo pueda separar en 3 divisiones. Va a colocar inicio, cambio y final. Y yo les voy a leer acá la historia o lo que dice, y ustedes vayan escuchando y van agregando las palabras que van en inicio, las palabras que van en los cambios y las palabras que van en final. ¿Sí? Muy bien. Los que tienen empezar a trabajar. Los que tienen el cuaderno, por favor, realícenme ese cuadrito y sepárenlo en 3 divisiones, como se alcanza a ver acá. No sé si lo podemos ver ahí, pero acá es un cuadro que tiene 3 divisiones. Inicio, le colocan cambios y final. Muy bien. Voy a leerles la... Vamos a esperar a que pase este cambio. Voy a leerles la historia para los que no tienen su libro. Lo voy a leer, lo voy a hacer de forma despacio, lo voy a hacer despacio para que ustedes pues, puedan escuchar, y conforme vayan escuchando, vayan anotando las palabras claras, lo que ya vimos o lo que ya les expliqué anteriormente. Iniciamos. Para empezar, no era mi intención llegar tarde. ¿En dónde, señor? ¿Sí? Ahorita voy a leer todo para los que no tienen libro, y los que no tienen libro vayan escuchando, y si ustedes dicen, por ejemplo acá, para empezar, esta es una palabra clave que nos da inicio a lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, eso se escribe en el cuadro de inicio, ustedes anotan para empezar. Ya, así vamos a continuar. Para empezar, no tienen que escribir toda la historia, solo las palabras claves, ¿sí? Continúo. Para empezar, no era mi intención llegar tarde. A propósito, ¿qué hora es? Como les decía, no sonó la alarma y me levanté tarde. Además, el tráfico estaba de lo peor. Por último, por llegar tarde, no pude entrar al primer periodo de clases. En fin, varios inconvenientes. Por otro lado, ¿qué parte del trabajo me corresponde? También quiero saber cuándo tenemos
que entregarlo. ¿Y quién se va a encargar de hacer la presentación? En conclusión, quiero saber todos los detalles. Termina el fragmento. Voy a volver a repetir porque los que están escribiendo, por si no pudieron escribir alguna palabra. Nuevamente nos dice este fragmento. Para empezar, no era mi intención llegar tarde. A propósito, ¿qué hora es? Como les decía, no sonó la alarma y me levanté tarde. Además, el tráfico estaba de lo peor. Por último, por llegar tarde, no pude entrar al primer periodo de clases. En fin, varios inconvenientes. Por otro lado, ¿qué parte del trabajo me corresponde? También quiero saber cuándo tenemos que entregarlo y quién se va a encargar de hacer la presentación. En conclusión, quiero saber todos los detalles. Muy bien, punto. Ahí termina. Ahora, hemos escrito ya las palabras claves donde nos indica cuál es el inicio, cuál es el final y el desarrollo de los mensajes. Voy a ir preguntando. Veamos, Leo. Leonardo, ¿qué palabra encontró usted en inicio? ¿Cuáles son las palabras que nos indican el inicio en este fragmento? Intención. ¿Cuál? Intención, señor. Intención. ¿Esa es la que anotamos ahí? Sí. Bien. Acá en inicio solo había una palabra. Veamos. Voy a preguntar a alguien más. O alguien que me diga cuál era la palabra de inicio. A ver, Samuel. Empezar, señor. Para empezar. Muy bien, para empezar. Esta era la palabra de inicio y solamente era la que encontrábamos en este fragmento. Entonces, si usted no tiene para empezar, modifíquelo ahí, ¿sí? El inicio es este, para empezar. En donde está la columna de cambios, aquí sí aparecían más palabras. Déjenme decirles que acá aparecían 5 palabras en total. Veamos. Voy a preguntar, Pablo Miguel Juárez, mencióname una de las palabras que iban en los cambios. Además. Además, muy bien. Veamos, Samuel. Samuel, ¿qué otra palabra escribimos? Además es una. O si no, alguien más que esté ahí. Luis Daniel. En conclusión. Esa no iba en los cambios, esa va en el final. Porque nos está indicando el final. A ver, otra palabra. Alguien que me pueda decir. La que ustedes hayan escrito. Daniel. Daniel Juárez. A propósito. A propósito, muy bien, ya tenemos 2 palabras. Los demás vayamos viendo
si tenemos esas anotadas. ¿Quién más me puede decir otra palabra? Eran 5. ¿Quién más encontró otra? Tenemos a propósito, Por otro además. lado. Por otro lado, muy bien, llevamos 3. También. También. Nos hace falta una. Señor, ¿Sí? viera, disculpe, viera que mi hermano Samuel no comprendió nada. El internet acá está fallando. Bueno, Me- entonces, de todas maneras, cuando veamos el video, ya vamos a poder entenderlo un poquito mejor. Y de igual forma, para poder trabajar en nuestro libro, también ya él va a poder realizarlo, ¿sí? No nos preocupemos por eso. A ver, Gracias. ¿alguien me estaba mencionando? ¿Alguien me estaba hablando antes? ¿Había una última palabra? A ver, sí. Vamos con Shirley. Entrar, señor. ¿Cuál? Entrar. Entrar. Podría ser, muy bien, gracias. Pero la otra palabra que tenemos es a propósito. Cuando esta palabra nos indica que queremos decirle algo a la persona y nos recordamos en ese momento y a propósito yo quería decirte, y esto nos da la pauta a seguir con nuestra conversación. Estas serían nuestras 5 palabras. Vamos al final. En el final teníamos 3 palabras nada más. Una que ya la dijo Luis Daniel, que es en conclusión. Esta es para finalizar. ¿Cuáles son esas otras 2 palabras? A ver, aquí está. ¿Quién me está levantando la mano? Creo que es Leonardo. ¿Cuál es la otra palabra? Encargar, señor. Primer periodo. Encargar. No, acá porque si decimos encargar, estaríamos continuando con la conversación. Recuerden que ya es para finalizar. A ver. Primer periodo. Tener. No. Esta no es la palabra. Primer periodo no, porque ahí En está. conclusión, En conclusión es una. A ver, Josué Abraham. Quiero saber todos los detalles. No, porque acá ya habíamos dicho en conclusión, ahí está finalizando. Tenemos la palabra por último, también nos indica que ha finalizado. A ver, Jasmine. Por llegar tarde. Por llegar tarde. No, porque la palabra que está antes es por último. Entonces aquí es la palabra que nos indica el final. Por último, dice, por llegar tarde, ahí está él finalizando lo que estaba contando. La última palabra sería en fin. En fin, quiero saber, ahí finaliza todo. Muy bien, Daniel había escrito en fin. Entonces son esas 3 palabras. Si no tenemos estas 3, modifiquémoslo ahí. Que es por último, en conclusión y en fin. En casa, ustedes van a continuar con las otras actividades, donde dice, anote algunas tareas que realiza en casa. Ustedes me van a indicar qué es lo que hacemos. Y luego nos dice en el ejercicio 3, elija una de las tareas anteriores, es decir, de las que ustedes han escrito que hacen en casa, y escriba los pasos ordenados que tiene que seguir para realizarla. Aquí de forma ordenada, qué es lo que cómo usted realiza esa actividad. Después nos dice, escucha las indicaciones del docente durante el día y registra términos y expresiones de secuencia y posición para completar la tabla. Acá ustedes van a escribir cómo es que yo les voy dejando las tareas, la explicación, el orden en el cual yo les digo que ustedes deben de realizar. Acá, donde dice trabajo en equipo, eso no lo vamos a realizar, porque acá nos dice que hay que realizar ejercicios físicos, aeróbicos, y son diferentes actividades que tendríamos que trabajarlas acá todos en conjunto. Entonces solo trabajamos actividad 2, 3 y 4. Queda pendiente eso.
Chicos, los que todavía no tienen su libro, ustedes lo van a trabajar en el momento que ya tengan su libro, ¿sí? Porque recuerden que estos libros se van a revisar al final del bloque. Entonces, ustedes vayan recortando cuáles son las actividades. Cuando usted ya tenga su libro, trabaja entonces sus tareas pendientes que tenga a realizar acá. Vamos a hablar así de forma rápida lo que es nuestro curso de productividad y desarrollo. Nos queda poco tiempo, así que vamos a aprovechar el tiempo. Y ahí en su cuaderno escriba como título La ciudad. Espere, señor. Muy bien. Espere, señor. Ok, vamos en el cuaderno de productividad y desarrollo. Señor, ¿Cómo dijo, yo señor? estoy escribiendo en una hoja porque no tengo el cuaderno de productividad y desarrollo. Muy bien, pero recuerden que ya tenemos que tener nuestros cuadernitos, porque ahorita ya estamos recibiendo todos los cursos. Entonces, si no lo tenemos, pidámosle a nuestros papás que puedan comprárnoslo y si usted escribe en una hojita, luego lo pasa a su cuaderno, ¿sí? ¿Cómo dijo, Bueno. señor? La ciudad. Muy bien, yo les voy a enviar la hojita de contenido en el cual va lo que les voy a explicar ahorita, pero dejemos el título para que ustedes sepan que esto debemos de agregar al cuaderno en la hoja de contenido que yo les voy a enviar. Muy bien. El ser humano ha necesitado estar en constante comunicación con las personas o vivir en grupos. El ser humano no puede vivir aislado o estar solo en un lugar. Entonces, acá nos dice que mucho tiempo atrás las personas habitaban en conjuntos, en familias, los cuales se trasladaban de un lugar a otro. Esto había mencionado en formación ciudadana en ciencias sociales. ¿Recuerdan ustedes? Que antes las personas vivían en grupos y eran nómadas que iban de un lugar a otro y después se convirtieron en sedentarios, que es cuando se establecen en un solo lugar para poder formar una familia, para poder empezar a trabajar sus propios alimentos o empezar a realizar diferentes actividades. Es así entonces cuando la sociedad empieza a formarse en un grupo sedentario, es decir, se establece en un solo lugar, empiezan a formarse lo que son los pueblos, los caseríos, las aldeas y una ciudad que está distribuida, en este caso, acá en Guatemala, está distribuida por departamentos, por municipios, y los municipios están distribuidos por aldeas, por caseríos, pero todo esto se dio ya cuando el ser humano se estableció en un solo lugar, empezando así con su trabajo de forma organizada y de igual forma colocando diferentes, podríamos decir, negocios que hicieron que el lugar o la ciudad vaya creciendo, se vaya desarrollando y asimismo que haya más oportunidades de trabajo en el lugar donde se encuentren las personas. Cuando nosotros hablamos de que las personas están o realizaron un asentamiento, nos estamos refiriendo a un grupo de personas que buscan vivir en un solo lugar o que buscan vivir todos juntos. Acá, nosotros en nuestro departamento de San Marcos está dividido también por varios municipios, de los cuales se dividen en diferentes sectores, en zonas. Así podemos nosotros ver distribuidos nuestro departamento de San Marcos. Entonces, en productividad y desarrollo vamos a iniciar hablando acerca de lo que es la ciudad, cómo el ser humano empieza a generar fuentes de trabajo, a permitir que sus hijos puedan ir a estudiar, que sus hijos puedan tener más oportunidades y asimismo entonces esos pequeños grupos puedan formarse en grandes grupos y a su vez del trabajo que ellos hacen se pueda ir desarrollando
y no se quede solamente en un pequeño grupo, sino que formen ya un caserío, formen un departamento, un municipio y asimismo una ciudad que conforma o que es la que engloba todos estos sectores en los cuales se puede distribuir. Nosotros vamos a ver lo que es nuestro departamento de San Marcos. Y déjenme comentarles que San Marcos, ¿sí? Fue fundado un 25 de abril. Es por ello que se celebra lo que es la feria departamental ese día, 25 de abril, en el año de 1533, ¿sí? Hace mucho tiempo atrás, en este año, se fundó San Marcos. Pero, o sea, hace tiempo atrás ya existía nuestro departamento, pero habían ocurrido varios terremotos que habían hecho estragos acá en nuestro departamento. Entonces, ustedes ya saben cómo es cuando sucede un terremoto. Hay demasiados desastres y muchas personas pues se quedan sin casa, sin oportunidad de trabajo. Entonces nos dice que después de estos terremotos que pasaron, Guatemala nuevamente tuvo que volver, o el departamento de San Marcos, perdón, tuvo que volver a reconstruirse, a restablecerse. Entonces nos dice que acá San Marcos ha sufrido por diferentes desastres naturales que han venido a afectar a nuestro departamento, pero que todos en conjunto han trabajado para que ese departamento pueda salir adelante y podamos ver cómo las personas día a día van trabajando y esforzándose para que puedan continuar. San Marcos y el municipio de San Pedro nos dice acá que tuvieron que reconstruirse, porque recuerden que estos dos municipios están juntos. Entonces, al momento de que ocurrió estos terremotos, debieron unirse y juntarse para poder, de nuevo, ver el desarrollo o que por lo menos las familias que no tenían un hogar pudieran nuevamente construirlo. Acá nos dice que entonces estos dos se unieron y crearon, ¿sí? En 1935, como les indico, la unión de San Marcos y San Pedro, porque estos tuvieron que restablecerse nuevamente después de lo que había sucedido. Entonces, nos damos cuenta que si se realiza una celebración, como lo que es la feria, estamos recordando básicamente cuándo se fundó nuestro municipio. Es por eso que todos los 25 de abril de cada año se celebra lo que es esta feria. Recuerden también que San Marcos posee diferentes municipios los cuales ayudan y todos están organizados de una manera en la cual buscan el mejoramiento y el desarrollo de nuestro departamento. En el documento que yo les voy a enviar, ustedes van a poder escribir lo que es la definición de ciudad, lo que es la definición de asentamiento que yo les envié ahí, y también va una tarea, que necesito que me presten atención en esto, va una tarea en la cual ustedes van a escribirme brevemente, porque la historia de San Marcos es bastante grande. Entonces vean, lo que ustedes tienen que hacer es escribir la historia de San Marcos, un resumen de cómo se fundó San Marcos, cuál ha sido su historia, y vamos a colocar imágenes de nuestro departamento. Existen imágenes antiguas en las cuales podríamos buscar y podríamos colocar, y también pegar imágenes de la actualidad de cómo se encuentra nuestro departamento. Entonces, esto lo van a hacer en hojitas de papel bond. No es necesario que escriban bastante. Recuerden que es un resumen de la historia de cómo se fundó San Marcos y van a pegar unas imágenes solamente. Bien. Para el día de mañana,
Présteme mucha atención, dejemos de escribir ahorita. Para el día de mañana, las tareas que se van a presentar son 2, ¿sí? Tenemos una en naturales, que yo espero que ya la hayan realizado. ¿Recuerdan cuál es esa tarea? ¿Sí me pueden indicar? La de ilustrar 3 fenómenos. Muy bien. Esa es en naturales, también se va a realizar en hojas. Y esta otra tarea que es... no se escucha. Muy bien, creo que algunos están teniendo problemas con lo que es su internet, pero en la hojita, en el documento va lo que ustedes deben de trabajar. Pero préstenme atención. Vean. Y ahora vamos a entregar la de sociales, que es la de la historia de San Marcos. Recuerden que es un resumen. Esas 2 y traemos el cuaderno de caligrafía, solamente. No me vayan a enviar los cuadernos donde están los contenidos porque ahorita solo voy a revisar esas 2 tareas, ¿sí? Entonces, ¿tenemos alguna duda? ¿Algo que ustedes quieran preguntarme? No, señor. ¿Termina nuestra clase? No. Muy bien, vean. Señor, ¿Sí? ¿Quién me el está...? cuaderno se... Mañana no entregamos cuadernos, solamente las 2 tareas que están asignadas, una en en naturales, ciencias naturales, perdón, y ciencias sociales, o que es productividad y desarrollo. Estas 2 tareas serían para el día de mañana y traer el cuaderno de caligrafía donde vengan ya las planas bien. Señor, ¿Sí? la tarea de ciencias sociales, ciencias naturales se tienen que hacer en hojas. Sí, es en hojas. Es que yo ya la hice en el cuaderno. Es en hojas, les había indicado que en el contenido que les envié, les indiqué que teníamos que trabajarlo en hojitas adicionales para que me lo puedan traer. Bueno, entonces, si no hay alguna duda, por favor, el día de mañana enviar el cuaderno de caligrafía y estas 2 tareas únicamente. Entonces, que Dios les bendiga, podemos encender nuestra cámara para despedirnos. ¿Y las demás tareas? Por el momento, no, porque matemática, comunicación, esos 2 libros los vamos a revisar hasta el final de bloque, ¿sí? Bueno, se me cuidan ¿Y bastante. qué vamos a dejar mañana del colegio? Señor, ¿Sí? yo no sé qué clave soy y necesito saber para las carátulas de mis cuadernos. Ok, voy a preguntar acá porque como el listado Yo todavía también. no... Ok, yo les voy a indicar en la próxima clase cuál es nuestra clave y Jasmine, le voy a indicar también cuál es tu clave, ¿sí? Bueno, feliz día entonces, cuídense bastante. Adiós, señor. Adiós.